algo importante en esto es la narratividad del suceso, llamémoslo así, que además empieza meses antes de que llegue el día del partido y sigue después por ahí indefinidamente, ¿no es cierto? Entonces hay una narratividad, es un espacio donde se constituye de alguna manera un discurso público, pero donde hay ciertos actores privilegiados que son los medios de comunicación, ¿no es cierto? El fútbol en particular, el fútbol profesional de selecciones, etcétera, está claramente mediatizado, es un espectáculo mediático. O sea, una cosa es ver un partido sin audio y otra cosa es escuchar a los relatores, a los comentaristas y a los publicistas que introducen la publicidad en medio del relato, claro, ¿no es cierto? Narrando lo que estamos viendo. Entonces nos dan pautas interpretativas que además esa discusión en torno al evento, como decía yo, viene de antes del partido, se da durante el partido y continúa después de este. Entonces hay toda una narratividad. Y esa narratividad, cuando juega la selección, es una narratividad en términos de nación. Y ahí voy al primer punto, ¿no es cierto? Se construye un sentido de nación. De hecho, estos acontecimientos se ven como un mandato o en la discursividad los convierte en eventos cívicos en los que existe un mandato de participación. ¿No es cierto? Cuando la Sele va a jugar un partido considerado importante, todos somos convocados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos convocados y somos convocados a participar porque de alguna manera es el honor de la patria lo que está en juego. Entonces estamos todos obligados a contribuir en diferentes roles de los que en la vida cotidiana ejercemos. O sea, los jugadores como jugadores y nosotros como aficionados, ¿no es cierto? Y ese es un momento de alguna manera de desindividualización, ¿no es cierto? En la vida cotidiana nosotros actuamos como individuos que pertenecemos a ciertas comunidades o redes sociales que desempeñamos determinados roles, pero cuando llegan estos momentos, digamos que de alguna manera se convierten, como dicen los antropólogos, en momentos de comunidad. Dejamos de lado nuestros roles de hijos, padres, trabajadores, empleadores, pobres, ricos, clase media, clase alta, etc. Y todos, digamos, de pronto esas diferencias no es que desaparecen, es que cobran menos relevancia y es la nacionalidad la que se pone en primer plano, ¿no es cierto? Y es por eso que de alguna manera tendemos a desindividualizarnos. En la vida cotidiana todos tratamos de elaborar un estilo personal, nos vestimos de una manera, hablamos de otra manera, etc. Tratamos de ser nosotros mismos como individuos, aunque siempre mantenemos ciertas filiaciones, ¿no es cierto? Pero cuando, por ejemplo, cuando la Sele juega, la tendencia ¿cuál es? A vestirnos todos de rojo, o sea, todos igualiticos, digamos. Igualiticos. O sea, el tema es hacernos iguales a los otros, participar no en tanto un individuo, sino en tanto colectivo. O sea, entonces es una puesta en escena, llamémoslo así, ese momento del colectivo. La gloria y la decepción son los fantasmas que acompañan a todo competidor. Italia 90 es el paradigma glorioso de nuestra selección nacional. La necesidad de probar de nuevo las mieles del triunfo pone en escena una serie de emblemas que hemos interiorizado profundamente los costarricenses. 3 minutos y lo que agregue el árbitro central Zoran Petrovic de llegar a la siguiente fase. Aquí viene Medford, puede hacer el segundo, lo tiene por ahí, la tira. Italia 90, bueno, fue una ocasión sin precedentes, ¿verdad? Primero porque es la primera clasificación de una selección mayor masculina a la final de un mundial de fútbol, ¿verdad? Y además significó el regreso de la selección masculina de fútbol
mayor a un torneo internacional, ¿verdad? Para Chavarría, prefiere el arribo de Marchena. Marchena con el balón, tiene a Chavarría, la jugada individual, sigue Marchena. Para Callazo. Para Costa Rica en aquel entonces, en el año 90, fue grandioso y fue histórico haberle ganado a Suecia y a Escocia a nivel mundial, entonces eso es una bonita anécdota para contar. Yo diría que en los últimos 20 años prácticamente, del Mundial de Italia 90 para acá, y con más acento en la década del 90, vivimos una época, digamos, de una creciente comercialización del fútbol y también de un país que le pide a su selección, me parece a mí, más de lo que la selección puede dar. Es decir, tenemos una selección, como dicen los que saben de fútbol, de media tabla para abajo y soñamos con una selección de media tabla para arriba, ¿verdad? Entonces, nos pasa que casi siempre estamos insatisfechos porque en realidad la serie no puede dar tanto como nosotros quisiéramos. Yo creo que Italia 90 es un poco como la edad de oro, ¿no es cierto? Es un poco remite a eso que es tan fundamental en la construcción de las identidades, sobre todo colectivas, que es un poco la edad de oro, el momento en que, como decía alguien por ahí, es el momento en que Costa Rica le robó el fuego a los dioses, digamos, ¿no? Es el momento en que por primera vez logra entrar a un escenario privilegiado, en este caso del campo deportivo a nivel internacional, y es el momento en que se logra el mejor puesto en todas las participaciones que se han tenido. Entonces hay una permanente reminiscencia de ese acontecimiento que prácticamente ocurrió hace 20 años. Digamos. Pasaría en el caso costarricense y en esta escena nueva, que digamos es el fútbol, pasaría el labriego sencillo del himno nacional a convertirse en legionario, como el discurso y la narrativa de la prensa lo presenta. Digamos, las narrativas tienden a generar una especie, voy a usar un poco libremente un término, un arquetipo de la nacionalidad, ¿no? Un determinado personaje, alguien que personifica los valores que se consideran importantes para la existencia de la comunidad. En ese sentido, como lo ha mostrado María Moretti en su libro Debajo del Canto, ¿no? Donde ella hace un análisis del himno nacional, ¿no es cierto? La construcción de la nacionalidad costarricense ha pasado por la construcción de una figura, de un personaje que es el labriego sencillo, que está de manera muy clara planteado en el himno nacional. Entonces, ese personaje ha sido construido, está en la literatura, el concho, etcétera, ¿no es cierto? Y es algo en lo cual los y las costarricenses se socializan. O sea, en la escuela, en la vida cotidiana, esa imagen es una imagen recurrente, ¿no? La imagen del campesino, somos labriegos, sencillos, humildes, etcétera. No sale de la nada, digamos, existe una tradición, existe un sustrato cultural que de alguna manera, en este caso la pregunta es cómo es retomado desde el fútbol, ¿no es cierto? Y en uno de los ensayos que yo escribí, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención. Esto ocurrió, si recuerdo bien, el 98 fue el año que Mauricio Montero se retiró del fútbol, el Chunche, ¿no? Digamos, mítico jugador de la selección y de la liga. Yo seguí ese proceso, digamos, el evento, la despedida de Mauricio Montero, y a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, esa especie de traslape narrativo en el cual los periodistas, los cronistas deportivos, etcétera, se referían a Mauricio un poco, digamos, convirtiéndolo en una especie de encarnación o de reencarnación de aquel personaje que era el labriego sencillo digamos, del himno, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a darle un poco de seguimiento. Entonces es muy interesante ver cómo esta nueva narrativa, digamos, se alimenta
de narrativas previas, no surge de la nada.